Amable auditorio de la Academia Nacional de Medicina, con la venia del presidente y de la honorable mesa del Presidium, voy a proceder a presentarles algunos datos de uno de los personajes más fascinantes en la evolución no solo de la historia de la medicina, mejor dicho, no solo de la historia de las especialidades, otorrinolaringología, broncoesofagología, sino de toda la medicina. Se trata del doctor Chevalier Jackson, que aquí lo noto como el caballero de la broncoesofagología porque considero que fue más que un caballero. Vamos primero a señalar algunos detalles académicos como una prioridad en nuestra corporación. El doctor Chevalier Jackson desarrolló la laringología y la broncoesofagología. Fue miembro de 33 sociedades científicas médicas con multitud de nombramientos honorarios. Fue chairman de 5 departamentos y servicios de broncoesofagología de hospitales universitarios. Simultáneamente, recorrió 100,000 millas al menos, dando cursos y conferencias sobre broncoesofagología en el ámbito mundial. Atendió a miles de casos. Anteriormente a sus aportaciones, la mortalidad era del 98% y como veremos la invirtió. Pero el 98% de las atenciones que realizó fueron gratuitas, dada la extrema pobreza de la época. ¿Cuál fue la trayectoria en su ejercicio profesional? En 1886 viajó a Londres, a la clínica de Sir Morel Mackenzie, porque deseaba aprender los adelantos en el campo del momento. De 1887 a 1891 es relevante señalar que realizó centenares de adenoamigdalectomías, que por cierto contribuyeron a la consolidación del procedimiento en niños escolares, que anteriormente no era aceptada como ahora conocemos y como debe ser. Pero eso no fue todo. De 1887 a 1891 realizó numerosísimas traqueostomías en casos pediátricos de obstrucción laríngea por difteria, así que también consolidó el procedimiento, la traqueostomía en niños de cualquier edad. Pero además inventó algunas cánulas laringotraqueales sobre el modelo de la O'Dwyer de Nueva York y fue un preludio al desarrollo posterior de los laringoscopios y los bronquioscopios. En las imágenes vamos viendo más o menos cuál era su aspecto en las épocas que voy desarrollando. Ahora, con respecto al desarrollo de la esofagoscopía, esto sucedió en la década entre 1890 y 1899. Los primeros intentos no fueron suyos, sino de otros especialistas. Fueron desastrosos. Tanto así fue que quedó proscrito el procedimiento. ¿Pero por qué? Porque hizo un diseño que lo generalizó, que lo anunció, y entonces lo construyeron sin considerar toda la trayectoria que debía de seguirse para hacer un procedimiento exitoso. Pero en 1902 adaptó un conducto para iluminación, conducto de iluminación que ya había sido inventado para la citoscopía. Ya mencioné que la mortalidad de cuerpos extraños alojados en esófago era del 98%, con lo cual la redujo a 2%. Por lo tanto, podemos estimar que salvó la vida de miles de niños. Y aquí vemos una imagen del estado tan lamentable al que llegaban cuando tenían alojado un cuerpo extraño durante mucho tiempo, y esto ya era el preludio de la muerte.
Pero no solo fueron los cuerpos extraños, su campo de aportación fue también el tratamiento de la estenosis esofágica por ingestión de cáusticos. Con el ejercicio de la osfagoscopía se enfrentó ese tremendo problema de quemaduras y por supuesto que luchó durante muchos años para que se suscribiera una ley sobre el control, etiquetado y venta de cáusticos. Aquí vemos cómo era la densidad de pacientes que requerían atención. Los juntaban y los iban pasando uno por uno. Y aquí abajo vemos la pluma fuente que le obsequiaron, con la cual el presidente en turno firmó ese decreto que tanto estuvo tramitando el doctor Chevalier Jackson. Aquí vemos un resumen de 5 décadas de un trabajo muy intenso, 12 a 16 horas al día, nunca tuvo descanso, recorriendo grandes distancias. La población en esa época consideraba los hospitales como pest houses, o sea, casas de la peste. No salían vivos después de internarse ahí. Por eso es que tenía que trabajar en domicilios y en dispensarios. Cuando fundó múltiples departamentos de broncoesofagología, salvó la vida de millares de personas, además de enseñar intensivamente el procedimiento. Aquí vemos una fotografía de su gabinete, y en el gabinete estaban toda la colección de objetos que extrajo durante toda esa época. Y subrayo el caso de los alfileres de seguridad, que por supuesto no son nada seguros, y aquí vemos cómo requería un procedimiento mecánico muy interesante para poder extraerlo sin que las puntas se encajaran en el esófago. Después de 9 años de experiencia con la esofagoscopía, inventó a partir de las cánulas de O'Dwyer, inventó los broncoscopios. Killian ya había extraído cuerpos extraños en bronquios, pero con una mortalidad alta, 25%, como está publicado. Perfeccionó los broncoscopios y diseñó cientos de instrumentos especiales. Parecen números mágicos, también disminuyó la mortalidad del 98 al 2%. Y aquí vemos solo la foto de un tornillo alojado en un bronquio. Y aquí están un ejemplo de la cantidad de aparatos que diseñó: endoscopios, pinzas. Aquí vemos el diseño de unas pinzas, por ejemplo, las pinzas de cacahuate. Tendrían que ser mecánicamente muy bien diseñadas, porque si no, no podrían funcionar. También modificó algunas cánulas de traqueostomía y por supuesto los laringoscopios para introducir el broncoscopio. Todos ustedes ya conocen, pero lo repito, una vez que introdujeron el broncoscopio, se desliza esta parte, se quita el laringoscopio y ya se procede a hacer el procedimiento. Más o menos en 3 décadas logró construir una reputación internacional gracias a las cantidades de cursos que daba en el ámbito mundial. Por cierto que sus principales alumnos estaban en Francia, porque en Inglaterra nunca pudo operacionalizar el curso con perros, porque los viviseccionistas se opusieron radicalmente. Claro que él hablaba de una técnica perfecta y se atribuía que el ojo claro y la mano sin temblor se debía a una total abstinencia de alcohol y tabaco. Eso no lo hizo. Pero desarrolló la práctica con un manejo muy respetuoso y muy cariñoso con los perros, nunca remunerado, como ya lo mencioné. Aquí vemos el ejemplo de una sesión de homenaje que se le dedicó. Ahora, su vida fue siempre escribiendo y siempre dibujando. Durante largos viajes en ferrocarril, en una lancha eléctrica con su paraguas se acomodaba ahí, él diseñó la lancha y se ponía a trabajar y escribir, o en su sillón preferido. Y aquí vemos un pedacito de uno de sus textos manuscritos.
Pero la historia detrás de la historia es otra. Aquí vemos una historia de un éxito sin ninguna oposición, pero tuvo una vida muy complicada, una vida de resiliencia, de recuperación. Tuvo una infancia llena de tristeza, de torturas. Como él era pequeño y sus compañeros eran mayores y era muy brillante, lo molestaban. En una ocasión le apretaron el cuello hasta dejarlo desmayado. Pero no solo en la escuela, también en la comunidad recibía agresiones. Venía de un grupo de pobreza familiar extrema. Tuvo que trabajar muchas veces para ahorrar los escasos dólares necesarios para estudiar. Algunos de sus oficios, gracias a su calidad de dibujante, fue trabajar en una fábrica de lámparas chinas. Aquí vemos un ejemplo. Él las pintaba. Pero también fue vendedor de libros, con la ventaja de que podía agenciarse algunos libros para estudiar medicina. Pero eso no fue todo. Se alistó en una barca de pescadores de bacalao durante un año. Estuvo trabajando en el Atlántico Norte, en la zona de Newfoundland, en 1885, y ahí además pescaban, tenía que preparar los bacalaos y salarlos. Lo que parecía muy interesante, su viaje con Mackenzie, en realidad lo hizo en un vapor de 8ª clase, es metafórico de 8ª, pero pésima clase. No tenía dónde dormir, la comida era pésima, pero sucedieron unas anécdotas tremendas. Hubo epidemias, hubo viruela, hubo muertos, hubo hambre, y aunque él no era el servicio médico del vapor, al ayudar le cambiaron que podía dormir un poco mejor y comer un poco mejor. La gran calamidad, tuvo 3 episodios de tuberculosis, en 1911, en el 14 y en el 16, que fue tratado a la usanza. Esto es en Puerto Rico, pero se trataba que fueran a lugares muy ventilados. Pero nunca dejó de escribir y nunca dejó de dibujar, aún acostado en su cama. Inclusive asistió a congresos. Y aquí vemos solo un ejemplo. No existían, no había cámaras, no había ningún procedimiento para poder registrar esto, y lo dibujaba gracias a su gran calidad de dibujante. Entonces, no todo lo que hizo fue tiempo perdido. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, pero podemos pasar a la siguiente. A manera de conclusión, porque el tiempo nos castiga, como médico, como especialista en broncoesofagología, el beneficio a la humanidad y a la medicina fue y es inconmensurable. Aún con las nuevas técnicas de video y de fibra óptica, se hacen sobre la base, sobre la plataforma que él dejó. Además, salvó vidas por miles. Luchó por enseñar y establecer, esto lo subrayo, la prevención de las complicaciones, la prevención de la mortalidad, que en esa época era desconocida. Para la prevención solo se contaba con la vacuna antivariolosa. En su amor por la naturaleza enseñó y evitó el maltrato a los animales que más amó, los perros y los caballos. Con ellos compartió muchos años de su vida, solo en el trabajo, no como diversión ni como mascotas. Horas y horas a caballo, de día y de noche, para atender a sus pacientes. Sus planteamientos, sus enseñanzas en lo filosófico y en lo ético, para el ejercicio de la medicina y para la vida diaria, lidiando con todo tipo de violencia. Lástima que no les puedo contar todas las anécdotas que tuvo que lidiar por la violencia. Bueno, lo digo muy rápido. En una ocasión extrajo un cuerpo extraño de unas monedas, y como el padre era alcohólico, casi les tira el pescuezo porque le tenía que entregar las monedas. Y esas iban a la conclusión, tuvo que comprar otras para reponerlas. Bueno, con extrema pobreza y con el alcoholismo de los mineros. Sus enseñanzas son tan valiosas como las de Sir William Osler, aunque son desconocidas. Transformó la rudeza de su vida en su contribución a la vida.
siempre trabajando, trabajo mecánico desde los 4 años. Aquí tenemos algunos ejemplos de sus talleres, él diseñaba todo, carpintería, torno, mecánica, diseño de aparatos, dibujo y pintura. Vale la pena recordarlo y tratar de asimilar sus enseñanzas.